Muy buenas noches, yo soy David Castro y aquí estamos de nuevo en este programa, El Dios Desconocido. Esta noche vamos a continuar lo que estamos estudiando en la palabra acerca del Espíritu Santo y la función específica por la cual Jesús le oró y le pidió al Padre que nos enviara el Espíritu Santo. En el eterno propósito de Dios y en el propósito de establecer su reino aquí en la tierra, para Dios es de suma importancia que cada ciudadano que ha nacido de nuevo y ha sido redimido por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tenga entendimiento de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Dios desea que nosotros no solamente tengamos entendimiento, pero convicción para qué es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tristemente, hoy en día, en la cultura cristiana religiosa, el Espíritu Santo ha llegado a ser una persona que se ve o se habla en el contexto más de prodigios y señales y los dones del Espíritu, tal persona, el don de sanidad o de profecía, o se cayó fulano bajo el Espíritu, y todo es cosas exteriores y cosas que suceden y títulos que el hombre se pone como resultado de esos dones, y entonces el énfasis ha sido ahí y la esencia del propósito de Dios con el Espíritu Santo para cada uno de nosotros se ha perdido, pero más que todo, la mayoría del pueblo de Dios no tiene entendimiento cuál es el propósito del Espíritu Santo dentro de ellos. Y por eso hemos estado aquí en estas 2 semanas mirando las palabras de Jesús en Juan capítulo 13, capítulo 14, 15 y 16, acerca de lo que Jesús le enseñó a sus discípulos del Espíritu Santo, quién era, su función. Jesús también dijo muy específicamente que el Espíritu Santo era el Espíritu de verdad. En otras palabras, Él es el que viene a no solamente revelarnos, a darnos entendimiento, pero a guiarnos en toda verdad, para que andemos en la verdad. Esa es una de las partes más poderosas que Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo, porque es la tercera persona de la deidad, desde antes de la fundación del mundo, Él está muy familiarizado con el eterno propósito de Dios. Él sabe que en el eterno propósito de Dios, Dios desde antes de la fundación del mundo, su perfecta voluntad es establecer su reino, su dominio, su autoridad aquí en la tierra. Y que la tierra esté llena del conocimiento del Señor, de la gloria del Señor. Ahora, hay muchas interpretaciones religiosas acerca de qué significa la tierra esté llena de la gloria de Dios del conocimiento de Dios. Pero yo quiero someterte a considerar que consistentemente en la palabra hay algo que Dios resalta continuamente acerca de qué significa el reino de Dios estar en la tierra. ¿Qué significa la manifestación del reino de Dios en la ciudad o el pueblo donde tú vives? ¿Qué significa el reino? ¿Qué significa la presencia de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu lugar de trabajo? ¿Qué es lo que eso significa? Y eso es lo que mucha de la comunidad cristiana religiosa desconoce. Hablan del Espíritu Santo y, como dije anteriormente, les gustan los dones del Espíritu porque les da nombre y les da posición y bueno, mira lo que, y hablan mucho de yo, y el Espíritu me hizo otra vez, y mira lo que yo hice, yo, todo es un yo. Pero ese no es el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no fue dado para la gloria tuya, fue dado para la gloria de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan
también escribió esta epístola, esta carta de Primera de Juan. Yo quiero que vayamos ahí esta noche y vamos a leer unos versículos en Primera de Juan, capítulo 4. Porque aquí Juan sigue, aquí ya no son las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús fue lo que Juan escribió en el Evangelio de Juan, en los capítulos que hemos estado mirando esta semana. Pero aquí es Juan inspirado por el Espíritu Santo cuando él está escribiendo esta primera epístola. Y entonces aquí Juan, ya él mismo ha llegado a tener ya un entendimiento más grande del Espíritu Santo. Él era uno de los discípulos que Jesús le estaba enseñando, de lo que leímos en Juan 13, 14, 15 y 16. Pero ahora cuando Juan escribe esta epístola, ya Jesús ha muerto en la cruz, ha resucitado, ha estado con los discípulos 40 días, los ha instruido en todo concerniente al reino. Jesús ya ascendió, está a la diestra del Padre. Juan y Pedro ya tuvieron ese primer milagro que sucedió allí en el pórtico de Salomón con el paralítico. O en otras palabras, ya Juan había dado varios viajes, ya había estado en Éfeso, ya había estado en otras ciudades. Es más, Juan se encontraba en una isla, exilado en una isla, cuando escribió esta epístola. En otras palabras, Juan ya tenía mucho entendimiento y conocimiento de lo que es el Espíritu Santo en la persona, en el ciudadano, en el embajador del reino. Entonces Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente. Leamos del versículo 1 en adelante. Juan dice, inspirado por el Espíritu Santo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Ahora noten que esto es en el tiempo de Juan, hace casi 2000 años. Y Juan está escribiendo y diciendo, cuidado, no los engañen, no creen a todos los espíritus, porque hay muchos falsos profetas que han salido al mundo. Imagínense ahora hoy, en el siglo XXI, 20 siglos después de que Juan escribió esto. Por eso, casi 2000 años después, hay muchos más falsos profetas. Déjame aclarar una cosa con la palabra profeta. La palabra profeta que está usada aquí en Primera de Juan 4:1 no es la que comúnmente se conoce, especialmente en la comunidad pentecostal o carismática, donde el don de profecía es muy conocido y muy abusado hoy en día, dicho sea de paso, y donde abundan miles de falsos profetas hoy en día. Pero hoy en día, cuando se oye del don profético o se ve la palabra profeta, se piensa de alguien que viene a decirte el futuro o a decirte algo que nadie más sabía, pero que te lo revela. Y eso es lo que hoy en día se identifica como un profeta. Quiero decirte que la palabra usada aquí en Primera de Juan, capítulo 4, como en otros lugares en las Escrituras, no significa eso, una persona que te dice el futuro, una persona que te dice cosas desconocidas. No es una palabra de ciencia ni de conocimiento. Aquí, en la palabra profeta está describiendo a alguien que está proclamando un evangelio, alguien que está proclamando una doctrina, enseñando, alguien que está predicando. En otras palabras, estás profetizando. En el libro de los Hechos nos identifica a las hijas de Felipe y dice que las hijas de Felipe profetizaban. No significa que las hijas de Felipe eran profetizas, simplemente que ellas, al igual que el papá, que era un evangelista, ellas proclamaban, ellas evangelizaban el evangelio del reino. Entonces, por eso ellas profetizaban. Hay una diferencia y para eso hay que entender en qué contexto y la palabra que fue usada en el original. Te digo eso como explicación, porque lo que Juan está diciendo aquí no es que hay muchos falsos profetas que están anunciando el futuro y cosas así. No, él está hablando aquí muchos falsos maestros, muchos falsos evangelistas, muchos falsos pastores, muchos falsos apóstoles, porque son los que
están predicando, ya puede ser masculino o femenino. Eso es lo que está hablando él. Pero lo que él está diciendo es, cuídense y no crean a todos los espíritus. Como ustedes saben, el reino de la tiniebla, al igual que el reino de la luz, tiene espíritus. La palabra los identifica. Jesús identificó los espíritus malos, los espíritus inmundos, los espíritus demoníacos. Esos espíritus vienen del reino de la tiniebla, del reino espiritual de la tiniebla vienen los espíritus malos. En el reino de la luz hay los espíritus buenos. Entonces, Pablo dice, tengan mucho cuidado porque hay que discernir, hay que probar los espíritus. Ahora, mira lo que sigue Juan escribiendo. Versículo 5 de primera de Juan 4. Ellos, hablando de esos falsos profetas, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Ahora, Juan identifica a estos falsos profetas como que son del mundo y por eso el mundo los oye a todo lo que dicen, toda la falsedad que hablan. Pero sigamos leyendo, porque ahora Juan va a mostrar un contraste, una diferencia. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados. Ahí vamos a parar por ahora un momentito y ahorita seguimos. Entonces, Juan está identificando lo que es el error y la verdad. Perdonen, vamos a regresar al versículo 2, porque no leí el 2, 3 y 4. Perdónenme. El primer versículo dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, aquí hay algo poderosísimo. Porque Juan está identificando la diferencia del error, la mentira y la verdad. Él dice, el que no confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino en la carne, en otra palabra, que nació como un hombre, estuvo aquí en la tierra como un hombre en la carne y entonces murió en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día y ascendió al Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Cristo Mesías resucitado. El que no confiesa y tiene entendimiento de eso es un falso profeta, es un falso espíritu. Entonces dice él, escribe Juan, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Ahora, es importante que entendamos algo aquí. En el cristianismo religioso, en algunos sistemas religiosos, se enseña una doctrina acerca del anticristo. Y el énfasis de esa doctrina es que el anticristo es una persona que está sentado en cierto lugar, en cierto país. Otros dicen que el anticristo fue Hitler, otros dicen que ha sido Fidel Castro, otros dicen que es que el que está en Corea, que el que está en la China, y siempre están buscando quién es el anticristo. Yo quiero someterte a considerar que el anticristo no es una persona, el anticristo es un espíritu. El anticristo es un espíritu que se manifiesta en muchos y está por todo el mundo. Fíjate que Juan dice, y esto es cuando él escribió esto hace casi 2000 años, él dice, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto es en el tiempo de Juan.
Al igual que hoy, el espíritu anticristo siempre ha existido, existe hoy, va a existir mañana. Y te someto a considerar, el anticristo no es una persona, el anticristo no es un sistema religioso, el anticristo no es la bolsa en Nueva York, el anticristo no son 5 gobernantes, no, el anticristo es un espíritu y es un espíritu que niega. Es un espíritu que no cree ni confiesa de que Jesucristo vino en la carne, murió en la cruz, resucitó, fue el mediador del nuevo pacto, fue la propiciación de nuestros pecados, fue el redentor que pagó con su vida y su sangre la deuda del pecado y resucitó el tercer día, y en su resurrección todo aquel que cree en él resucita y tiene vida eterna. Y ese Mesías resucitado es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que no confiese y no crea eso, ese tiene el espíritu del anticristo. Y quiero decirte que de eso hay millones hoy en día alrededor de la tierra que no creen eso. Sigamos leyendo. Versículo 4. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, este es un versículo que se cita mucho. También encontramos en Apocalipsis y en otro lugar encontramos versículos que dicen lo mismo. Y casi siempre todo el mundo dice, no, mayor el que está en mí que el que está en el mundo, sin tener entendimiento qué estamos diciendo. Muchas personas sí que creen que es Jesús que está en mí en vez de el que está en el mundo, que es Satanás. Otros creen que es Cristo, el resucitado, que está en mí. Otros creen que es el Espíritu. Yo quiero decirte que es Dios. Es la deidad completa. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No olviden, Jesús, Hijo, oró al Padre, envía el Espíritu. El Espíritu, el Hijo y el Padre son uno. Es la deidad. Esa es la divinidad de Dios. Son uno. Entonces, cuando dice aquí Juan, más grande el que está en nosotros, no es solo Jesús, no es solo Cristo, no es solo el Espíritu Santo, pero es también el Padre. La deidad entera, Dios está en nosotros. Entonces, ese Dios que está en nosotros por medio del Espíritu es el que da testimonio del Hijo. Ese Dios que está en nosotros por el Espíritu Santo es el que da el testimonio de la verdad, es el que nos dice la verdad, nos guía en la verdad, nos da entendimiento de la verdad, y con ese que está en nosotros, que es más grande que el que está en el mundo, podemos probar los espíritus si son de Dios, de Él, o si son del mundo. Yo estaba en un lugar hace una semana aquí en San Antonio ministrando y discerní unos espíritus que no eran de Dios en algunas personas. Yo me quedé callado, no dije una palabra a nadie, salí de allí, terminó todo lo que estábamos haciendo y luego de regresar aquí, yo estaba aquí meditando en lo que había sucedido en la mañana y yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, yo discerní por el Espíritu esto y esto. Y sentí que el Señor me confirmó que había discernido correctamente. Ahora, ¿por qué te digo eso? Para que piensen que yo soy un gran adivinador o lo que sea. No, es que para eso es que está el Espíritu en nosotros, para protegernos, para poder discernir, para poder probar los espíritus. Porque las personas en la carne y en la sangre pueden ser guiados por otros espíritus. El espíritu de maldad usa vasijas humanas. En los tiempos, ¿recuerdan la muchacha que salió al encuentro de Pablo y Silas cuando estaban allí ministrando?
Ella salió y ella habló palabras muy bonitas, pero Pablo enseguida tuvo discernimiento que el espíritu que estaba en ella no era un espíritu de verdad, era un espíritu inmundo, era un espíritu que venía del reino de la tiniebla, era un espíritu de mentira. Y Pablo reprendió el espíritu y dice la palabra que esos espíritus salieron de ella y ella era una muchacha que se dedicaba a adivinación y ganaba dinero y otros ganaban por causa de ella. Y por eso metieron a Pablo y Silas en la cárcel. Entonces, Dios nos ha dado el espíritu para discernir a otros espíritus. Pero yo quiero terminar rápidamente con 2 versículos más, porque quiero que veas el vínculo que hay con el que más grande que está en nosotros, con el que está en nosotros, el que da testimonio de Jesucristo. Porque mira, del versículo 6 al versículo 7, es como que hay un cambio de énfasis. Primero es advirtiéndonos de que no nos dejemos engañar por espíritus falsos. Pero mira entonces de repente Juan lo que dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Entonces, ¿cuál es el testimonio de que el espíritu de Dios está en nosotros? De que nos amamos los unos a los otros. Yo te he dicho que la vida del espíritu, que la vida del nuevo pacto es cuando estamos viviendo en la ley del amor. Cuando nos estamos amando a Dios primero, buscando su reino y su justicia primero, y cuando nos estamos amando los unos a los otros, amando los unos a los otros. En este contexto de Primera de Juan 4, es hermoso ver cómo Juan primero nos enseña de cuidarnos de los falsos profetas y de los espíritus de error que vienen a engañar. Pero enseguida, después que nos confirma que más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, enseguida dice: para que de verdad haya un testimonio del que está en ti, que es Dios y su espíritu. Ese testimonio viene a confirmarse cuando nos amamos los unos a los otros. Eso es establecer el reino, el gobierno de Dios con sus leyes espirituales, principios y verdades espirituales aquí en la tierra, que nos amamos los unos a los otros y amamos a Dios primero. Mañana en la noche vamos a continuar sobre el espíritu. Vamos a mirar en Primera de Juan otros versículos que él escribió también en este contexto. Hasta mañana. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olviden nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro. Ahí en YouTube están todos nuestros videos. Suscríbanse, recomiéndenselo a otro para bendición. Hasta mañana a las 7:30 hora central de Estados Unidos. Son bendecidos.